A continuación, presentamos nuestro trabajo de investigación cuyo tema general es Violaciones de los Derechos Humanos, análisis de la película Paloma de Papel. La pregunta general es, ¿cómo se manifestaron las violaciones de los derechos humanos en Paloma de Papel en Perú entre 1980 y 2000? Mi pregunta específica es respecto de la destrucción cultural y pérdida de la identidad. Mi fuente es el artículo Testimonio peruano de víctimas mujeres quechohablantes, pueblos, lenguas y maternidad de María Teresa Johansson sobre el testimonio de las víctimas. La perspectiva de la autora evidencia abusos políticos, étnicos y de género. En Paloma de Papel, esta violencia se aprecia en el secuestro de niños para ser obligados a confeccionar armas caseras y usarlas para atentados terroristas. Mi pregunta específica es, respecto al reclutamiento forzado de niños y adolescentes, mi fuente es el libro de Mercer 2019 que trata del impacto del reclutamiento de menores en conflictos armados y su violación a los principios del derecho internacional humanitario. La perspectiva del autor permitió encontrar que esta es una práctica que expone a los niños graves riesgos y los explota para fines militares. En Paloma de Papel se evidencia cómo los niños son arrebatados de sus familias y obligados a participar en actividades violentas, afectando gravemente su desarrollo físico y emocional. Mi pregunta específica es, ¿cómo se manifestaron las violaciones de los derechos humanos en Paloma de Papel entre 1980 y 2000 respecto a la falta de acceso a la justicia y protección legal? Mi fuente es un artículo de Serrano que trata del derecho al acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Perú. La perspectiva de la autora permitió evidenciar la vulneración de los derechos materializándose en la ausencia de una voluntad estatal destinada a investigar y sancionar. En Paloma de Papel se observa la vulneración de los derechos de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas. Mi pregunta específica es, ¿cómo se manifestaron las violaciones de derechos humanos en Paloma de Papel entre 1980 y 2000 respecto a la militarización y abuso de poder? Mi fuente es el artículo de las autoras Balsich y Stanton que trata de la violencia contra civiles que ocurre en el contexto de un conflicto armado intraestatal. En Paloma de Papel vemos que la ocupación de los militares que luchaban contra Sendero Luminoso produjo violaciones de derechos humanos contra la población civil a través de asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales, lo cual desencadenó una escalada de mayor violencia. Mi pregunta específica es, ¿cómo se manifestaron las violaciones de los derechos humanos en Paloma de Papel en Perú entre 1980-2000 respecto a la formación de grupos de resistencia? Mi fuente es un artículo de Dulce Pérez, Vera Arevilla y Quispe, que trata de los orígenes y consecuencias de la violencia política en Perú. La perspectiva de los autores permitió encontrar que la formación de grupos de resistencia surgió como respuesta a la violencia y opresión del Estado y Sendero Luminoso. En Paloma de Papel, las comunidades campesinas, cansadas de ser víctimas, comenzaron a organizarse para protegerse. Así, las violaciones de los derechos humanos se manifiestan en la violencia directa y la falta de protección estatal. La pregunta específica es cómo se manifestaron las violaciones de los derechos humanos en Paloma de Papel, en Perú, entre 1980 y 2000. Respecto a la violencia sexual, mi fuente es un artículo de Jason que trata de peruanas víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno. La perspectiva del autor permitió evidenciar el abuso de los grupos terroristas y los militares causantes hacia las mujeres, jóvenes y niños. En Paloma de Papel se observa que fueron víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y sus derechos humanos que vulneraron fundamentalmente el territorio más privado e íntimo de su cuerpo y libertad sexual. Mi pregunta específica es, ¿cómo se manifestaron las violaciones de los derechos humanos en Paloma de Papel en Perú entre 1980 y los años 2000 respecto a las matanzas indiscriminadas? Mi fuente es el artículo de Millones que trata de los discursos visuales en Yuyanapac, para recordar. La autora nos permitió encontrar que las masacres del gobierno y los senderistas se manifestaron como estrategias de terror y dominio. En el filme, la explosión de la caseta militar y los ajusticiamientos provocaron que el pueblo se viera obligado a defenderse. Sin embargo, esto conllevó a más muertes. Así, los derechos humanos se ven socavados en la falta de protección y un plan eficiente estatal.